qué significa el destete winning o de vinculación, lo vamos a tomar todo como sinónimos. Es el proceso de transición desde la ventilación mecánica hasta de ventilación mecánica hasta la ventilación espontánea. Otro le gusta más llamar de desvinculación a este proceso, y destete dejarlo para un grupo menor de pacientes que logran ser extubados o decanulados. Bueno, ¿por qué es importante el winning, la evaluación del winning? Bueno, para evitar el riesgo retirado o anticipado de la ventilación mecánica, ya que esto después puede ocasionar algún tipo de dificultades para restablecer la vía aérea artificial, algunas complicaciones al paciente, como fatiga de los músculos respiratorios, alteraciones del intercambio gaseoso, y las complicaciones de la ventilación mecánica prolongada son otros, como lo conocido como la neumonía social, la ventilación mecánica, lesión de la vía aérea, aumento de la mortalidad y los costos hospitalarios. Acá un clásico esquema de Boles del año 2007, donde hace una línea de tiempo entre la admisión del paciente, puede ser en emergencia o en unidad de cuidados intensivos, donde el paciente es intubado por una falla X, puede ser una falla respiratoria aguda. Una vez que se realiza el tratamiento de la falla o está en proceso de resolución, ya empezamos a trabajar con el winning, con el destete. Entonces hay una sospecha para la aptitud del destete. Esto nos lleva la mayoría del tiempo estancia del paciente en ventilación mecánica es el proceso de winning. Por eso tenemos que hacer una evaluación o screening para evaluar la aptitud para el mismo. Y después se prueba la ventilación espontánea y con estas son satisfactorias se procede a la extubación. En caso contrario, reintubación y volver a realizar el tratamiento de por qué ha fallado a la extubación. Si la línea de tiempo fue positiva, bueno, el alta de la unidad. Bueno, ¿cuáles son los criterios para iniciar la vinculación de la ventilación mecánica? Bueno, como dijimos en el primer recuadro, la resolución o mejoría evidente del motivo de la ventilación mecánica. Mejoría clínica del paciente. Y para hacer una screening se necesita la suspensión y relajantes musculares, unas 24 horas previas al inicio de los screening. Tener un Glasgow mayor a 8 o 9, a febril, un metabolito entre 8 gramos de decilitro y un EPOC o personas con poliglobulia puede ser factible entre 9 y 10 ese valor. Frecuencia respiratoria entre 25 y 30 respiraciones por minuto. En caso de neurocríticos, algo hablado del doctor Rosenberg que hace neurocrítico, bueno, una PIC menor a 20 y una presión por perfusión cerebral mayor a 60 milímetros de mercurio. En cuanto a la ventilación mecánica, un BT mayor a 300 o 350 mililitros, unos 8 mililitros kilos, lo que buscamos. Un volumen minuto menor a 15 litros minuto. Una buena oxigenación, una PAFI mayor a 100 con una FIO menor a 0,5. Una PIB menor a 5 y un pH mayor a 7,25. Saturación mayor a 90. Con pocas drogas vasoactivas o sin drogas, una mecánica ventilatoria sincrónica, regular, sin uso de músculos accesorios y equilibrio metabólico. Bueno, en cuanto a la prueba de ventilación espontánea, tenemos varias formas de realizarla. Una puede ser en CPAP, puede ser en tubo en T, presión de soporte de 7, presión de soporte de 5, presión de soporte de 0 con PIB de 0, y sistemas electrónicos de tubo en T.
Cada unidad utilizará, según sus protocolos, uno u otro método. Y bueno, ¿y esto cuánto debe durar la prueba de ventilación espontánea? Bueno, aquí la bibliografía dice que entre 30 a 120 minutos. Es igual en cuanto al éxito de la extubación o la reintubación. Y por decir aquí, que tenemos que tener en cuenta la evaluación del paciente y el contexto que llevó la ventilación mecánica. Paciente de 30 minutos, quizás un paciente con un EPOC que tuvo que ser ventilado, está ventilado 48, 72 horas, es una pinta, está todo bien y se actúa. Otra cosa es el paciente, vamos a poner ejemplo del mismo EPOC, con ventilación, con una intubación dificultosa, tiene más de 7 días sin ventilación mecánica, ha realizado varias pruebitas con falla, opinaría más por una prueba más larga. Otro recorte de bibliografía es este del año 2002, pero más o menos se basa siempre en lo mismo. La reintubación son igual al 4%, o sea, una prueba corta y una prueba larga. Pero hay que ver siempre evaluar el contexto clínico y el motivo de eso del paciente. ¿Cómo podemos clasificar el destete? De acuerdo al proceso de Winning simple, es aquel que realiza una prueba de ventilación espontánea con una actuación exitosa. Vamos a hablar cuáles son exitosas y cuándo no. Winning dificultoso, aquel que ha tenido una prueba de ventilación espontánea fallida y requiere hasta 3 pruebas o un periodo de hasta 7 días. Inicia desde la primera prueba de ventilación espontánea hasta la actuación exitosa. Y otro, por último, el Winning prolongado, que luego de la primera prueba de fallida requiere 3 o más intentos o más de 7 días de la prueba con actuación exitosa. Después hay un grupo de pacientes que no están acá, que no pueden ser, que tienen un Winning prolongado, no pueden ser desvinculados de la ventilación mecánica, son aquellos pacientes con ventilación mecánica prolongada, y los cuales se deben derivar a centros de destete especializados en esto, ya que muchas veces la causa de la ventilación mecánica prolongada es distinta a la causa del motivo de ingreso. Bueno, en cuanto al destete y éxito de la actuación, se toma un periodo entre 48 y 72 horas sin requerimiento de soporte ventilatorio. Por eso es importante el uso de protocolos, ya que reducen los tiempos prolongados de ventilación, así como un retiro anticipado de la misma. Acá, entre unos índices predictivos de éxito, podemos nombrar todos estos que están acá, los más conocidos que podemos usar, el FBT, menos 105, una Pimax entre menos 15 menos 30 centímetros de agua, todo esto con el respirador, ¿no? El P01 menos 0,2, la competencia estática mayor a 30 o dinámica mayor a 25. Pero ninguno de estos garantiza el éxito del destete. No tiene la suficiente sensibilidad y especificidad para garantizarlo. Otro elemento a tener en cuenta, que se usa hace muchos años, pero bueno, más o menos del año 96, está más en boga en las unidades de cuidados críticos, es la ecografía, ultrasonografía en unidades de cuidados críticos. Podemos utilizar como un método no invasivo para evaluar el Winning o para buscar el tratamiento de la falla de la prueba de ventilación espontánea. Puede ser el eco cardíaco, con el Doppler, torácico para ver las cavidades, el funcionamiento de las válvulas, que por eso hace un edema agudo de pulmón. Esto no se puede orientar. Y otra cosa, no vemos el paciente que se fatiga, que está todo bien, pero se fatiga rápidamente, podemos evaluar acá el diafragma, tanto su excursión como su
engrosamiento. Acá podemos decir que, bueno, que la excursión está entre 1,52 centímetros y cuando es menor a 1 nos orienta a una diafragmática, así como un engrosamiento menor a 20 milímetros nos puede indicar parálisis diafragmática. Bueno, este elemento cada vez se está usando más en la unidad de críticos. Se tiene que usar un elemento, antes usamos mucho el estetoscopio, bueno, hay que usar la ecografía. Y con esto quiero decir que no vamos a ser un especialista en imágenes, eso pasa a los médicos especialistas en imágenes, lo que estamos en cuidados críticos es para orientarnos a la falla de por qué falla el paciente en la prueba de ventilación espontánea. Ya, ahí llamamos al especialista, llamamos al cardiólogo, llamamos al médico diagnóstico por imágenes. Ellos van a hacer una prueba, una evaluación más descriptiva de las estructuras y la funcionalidad. Por eso se llama la especialista. Solamente lo vamos a usar para orientarnos a motivo de la falla o evaluación del proceso de Winnie. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, que es importante, es que cuando hagamos estas pruebas, tengamos una screening, tengamos algo de referencia de siempre tiene datos escritos, más objetivos, nos aleja de los sesgos, ¿no? de la experiencia personal. Por más que esto lo sepamos, lo hacemos prácticamente a veces de memoria, a quienes no lo utilizan, esquemáticamente en nuestro pensamiento esta estructura está realizada. Pues, ¿qué evaluamos con la prueba de la screening, de la prueba diaria? Pues Glasgow, la oxigenación, el uso de drogas inotrópicas o la PIP, la temperatura, cómo está su frecuencia respiratoria, cómo está su efectividad, hay delirio, no hay delirio. ¿Se supera el monitoreo o no lo supera? Acá nombra algunos parámetros de fracaso, como la taquipnea, taquicardia, alteraciones de la tensión arterial, como así la agitación de aforesis o un tipo de deterioro del sensorio, mecánica y de saturación. Pero si supera esta prueba, esto con teoría superado, se procede al proceso de extubación, a la evaluación en que hablamos de 30 y 60 minutos. Y evaluamos lo mismo, el Glasgow, la Pmax, podemos hablar del pico flujo, la cantidad de secreciones, si son copiosas o no copiosas, se requiere aspiración cada 2 horas o cada 4 o cada media hora. Entonces ahí vemos si tiene apto o no está apto para la actuación y si se actúa que no, o a BNI, entonces acá ponemos sí o no, BNI, o podemos poner que está muy de moda actualmente, que acá en una sala de alto flujo. Acá otro de tabla, también podemos usar, más o menos lo mismo, una prueba de ventilación espontánea. ¿Qué tipo de prueba realizaron? TOBEN-T, CPAP, profesión de soporte, y lo mismo, el proceso de actuación, cómo fue llevado a cabo. ¿Y por qué por ahí elegimos siempre el TOBEN-T? Se supone que es una recreación, digamos, por decir, de la más fisiológica para el paciente a respirar sin soporte ventilatorio. Aquí tenemos mayor capacidad de evaluar los cambios hemodinámicos del paciente, como frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, eso que vimos hace un rato, y muchas veces algunos de estos fallan, sus cambios son positivos, y pueden producir, por ejemplo, un edema agudo de pulmón y fallar y tenemos que volver a conectar el paciente. Acá un modelo de un tubo en T muy completo, esto no es lo habitual, pero bueno, tienen tubo, tiene un ensayo CO2, un capnógrafo, una T, conectado a una fuente de oxígeno, y un reservorio corrugado para regeneración de oxígeno, para un pequeño reservorio. ¿Qué es lo que hacemos durante la evaluación intra-prueba de ventilación espontánea? Los signos vitales, el patrón ventilatorio, el estado de conciencia con el Glasgow, y algunos signos de intolerancia.
Al haber signo de tolerancia, se suspende la prueba de ventilación espontánea, se vuelve a reconectar, se evalúa la falla, se trata y se vuelve a reintentar a las 24 horas, en lo posible. ¿Cuáles son los motivos de interrupción de la prueba de ventilación espontánea? Criterios objetivos, la oxigenación, requerimiento de mayor fluido, de saturación, aumento de la CO2 entre mayor de 50 o un aumento mayor de 8 milímetros de mercurio. Todo esto con gases en sangre, ¿no?, durante la prueba. Un pH menor a 7,32 o una disminución mayor a 0,07. Aumento del FBT mayor a 5,77 respiraciones sobre mililitros. Taquipnea, un aumento del 50%. Una frecuencia cardíaca mayor a 140, aumento del 20%. Tensión arterial sistólica mayor a 180 o aumento del 20%. O una tensión arterial menor a 90. Y arritmias. Clínicos, agitación, ansiedad, depresión del estado mental, diaforesis, cianosis y evidencia de aumento del trabajo respiratorio y uso de músculos accesorios. Pero si no sostiene todo esto, no sucede, vamos a realizar la retirada de la ventilación de la vía artificial y extubar el paciente. ¿Qué extubamos o no extubamos al paciente? Bueno, si hay una falla, que continúe con la ventilación mecánica invasiva, evaluar la causa, tratarla. La falla o la continuación de la ventilación mecánica prolongada son consecuencias negativas para el paciente. O sea, sinusitis, ulceraciones, granulomas, paredes de cuerdas vocales, traqueomalacia, estenosis traqueal. Esto pues debido a las reintubaciones, las intubaciones, al mal control del CAF o balón de pneumotaponamiento, puede producir también tipo de lesiones. Pues es importante medir por turnos el CAF. En caso de fracaso de la actuación, pues podemos hablar de falla de la liberación, o sea, falla de la desvinculación de la ventilación mecánica, cuando el paciente es incapaz de sostener la ventilación, soporte ventilatorio. Y falla de la actuación es la intolerancia al retiro del tubo, que puede necesitar soporte ventilatorio no invasivo o reintubación. Cuando hablamos de falla de la actuación, con el fallo dentro de las primeras horas, días o semanas en una post-extubación verificada. Si la UTI no tiene fallas, diríamos que es una unidad de terapia intensiva conservadora. Es aceptable tener entre un 10 y 20% de fallas. Y los pacientes que fallan tienen una mortalidad aumentada entre el 25 y el 50%. Bueno, ¿qué debemos hacer para evitar fallas? Tenemos que evaluar la competencia de la vía aérea. Cuanto a la protección, tu capacidad tusígena, tener una mayor a 40 centímetros de agua, un pico flujo expirado o tosido, pongo este valor de 60 litros minuto, porque no es siderolótico, se está tosiendo, aspirando forzadamente por el tubo. Entonces se toma este parámetro como punto de corte. Cantidad de lesiones, bueno, que tenga requerimiento de aspiraciones menor a 2 horas, nos indica que puede haber falla. Y el estado neurológico, bueno, que no puede ser los 4 comandos, que todos sabemos, que abre los ojos, seguir con la mirada, apretar la mano, abrir la boca y sacar la lengua. En cuanto a la prioridad de la vía aérea, bueno, algo que es muy utilizado es el CAF Lick Test, acá es una L, ¿no? Bueno, por eso tiene baja sensibilidad pero alta especificidad. Tiene una evaluación cualitativa mediante la ocultación directa, región lateral del cuello, el pasaje de aire a través de las cuerdas vocales, y una evaluación cuantitativa que se utiliza con el paciente de ventilación mecánica sentado 45 grados, se registra el BT inspirado por programado y el BT expirado. Más o menos se cuentan unas 6 ciclos y se toma el valor más regular.
Se desinfla el balón, también espera 6 ciclos aproximadamente o hasta la estabilización del patrón ventilatorio y se toman los 3 valores más bajos y se promedia. Bueno, cuando hablamos de CAFLEX test positivo y negativo. Con ese positivo es ausencia de fuga. Acá el punto de corte, depende de lo que use la unidad, está entre 80 y 140, otros hablan de 110, otros hablan de entre 18, otros hablan de un recorte de 12. Bueno, cuando es menor a esos valores, diríamos que el CAFLEX test es positivo. Es un aspecto negativo para el paciente. Con el CAFLEX test es positivo es cuando tiene 18% o un valor mayor a 110 o estos valores por encima de esto. Entonces negativo es algo positivo para el paciente. ¿Qué evaluamos con esto? Una obstrucción de la vía aérea superior y no permeabilidad, o sea, no hay un correcto pasaje de aire. Pero bueno, cuando ya estamos cerca de extubar al paciente o de vincularlo de ventilación espontánea, tenemos que hacer una comunicación del paciente. A veces, muchas veces no hacemos este aspecto. Tenemos que tratar de que hablamos otra vez con los paquetes de medida ABCDF. Tenemos que tratar de humanizar las terapias intensivas, comunicarnos con el paciente, presentarse y explicar el procedimiento, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y qué es lo que necesitamos que el paciente nos haga. Ahora vamos a explicar que lo vamos a sentar 45 grados, que lo vamos a bajar el soporte entre 30 minutos, 120, que si supera esa prueba, lo vamos a evaluar la tos y todo lo que hablamos anteriormente, y si da todo positivo, retirar el tubo. Cuando retiremos el tubo, lo vamos a explicar, que vamos a meter la sondita, que lo vamos a aspirar el lago faríngeo, y cuando estemos retirando el tubo, lo vamos a sacar aspirando y lo vamos a pedir que haga un jadeo bien fuerte o que tose y expectore. Esto siempre lo hacen todos los pacientes. Bueno, lo paso a seguir para extubar. Tengo que preparar todo el material, que incluye el de intubación orotraqueal, guantes, gafas, sondas, tubo, laringo, tubo de Mayo, cánula de Guerre, lo mismo, una bolsa de resucitación, un froba, jeringas y medicación para reintubar, si hace falta. Paciente que va a ser a 45 grados, rápida selección por tubo y el agua orofaringio, importante suspender la medicación por lo menos 2 horas antes. Lo va a hacer con 2 operadores, uno va a retirar la sujeción, el operador 1 va a aspirar el lago faríngeo, va a introducir la sonda por el tubo, si tiene sistema cerrado, va a entrar la sonda con el circuito cerrado, si tiene abierto, bueno, va a tener que desconectar el paciente del respirador y introducir la sonda. El lugar de neumotaponamiento o CAF, y si en caso de tener la sonda orogástrica conectado al tubo, según lo que hagamos, lo podemos dejar en la sonda o retirar en el mismo procedimiento que retiramos el tubo. Colocar una fuente de oxígeno o soporte ventilatorio si fuese necesario. Y de vuelta extubado la ocultación cervical y pulmonar. Y algo no menos importante y tener en cuenta, no necesitar agua y alimentos por vía oral durante las primeras 24 horas. Puede haber un trastorno de glutorio, eso no lo podemos evaluar con el paciente con el tubo. Acá lo tiene que evaluar alguien que sepa, médico intensivista, que esté entrenado en la evaluación de la dilución. Nosotros en Argentina, los kinesiólogos que hacemos cuidados evaluamos en bedside estos trastornos, o no, evaluamos ahí una fase sin alimentos, que es la primera, y después una fase con alimentos. La fase con alimentos, el último paso de esa segunda etapa es el agua. O sea que el agua es para el último. Pero muchas veces, sí, señor, pero el señor no traga bien. En Colombia, tuve una charla y bueno, en Colombia, por ejemplo, tienen
fonoaudiólogos, especialistas en cuidados críticos, y ellos hacen la evaluación bedside a las 24 horas. Así que, para recalcar, no le den agua a los pacientes si primero no evaluaron que tiene obstrucción de la vía aérea. Bueno, acá una imagen de una época pre-COVID, unas gafas, barbijos mal sujetados, y una ayudante que retiró la sujeción, va descifrando el balón, mientras con un sistema abierto va retirando el tubo. En este caso hay un cambio de interfase, no te lo marqué mal, pero bueno, acá es estuvo BNI, quizá un base por su contextura física, su cuello ancho. Y bueno, llegamos a hoy, la etapa de... Esta es una foto, salió una vez en un periódico del hospital acá del IES de Loja, no sé si este es Diego, bueno, no lo pregunté. Bueno, en cuanto acá la liberación de la ventilación mecánica, como todo lo que se hace en la terapia intensiva, debe ser en consenso con el equipo tratante, que definirá si el paciente cumple o no con los criterios de actuación. Esto es algo del que hablé nosotros con el doctor Rosenberg, de la sedación analgésica. Bueno, se puede dar a veces dotomidina para reducir la agitación y garantizar una adecuada analgesia. Siempre realizar las pruebas de ventilación espontáneas con el respirador, sin desconectarlo, presión de CPAP, presión de soporte, o cualquier otro tipo de modalidad electrónica, siempre tratando de evitar el tubo en T. Si no fuera posible evitar el tubo en T, este debe realizarse con un HMF, o sea, un humidificador con filtro. Que evaluamos ahí, como anteriormente, evaluamos la capacidad tusígena, el volumen de la secreción, la vía aérea para decidir la actuación, y son los criterios que se aplican habitualmente en pacientes que no era COVID. Para realizar la actuación, siempre el equipo de protección personal máximo. Una sugerencia, siempre cubrir al paciente con apósitos laterales al costado del tubo y colocar un campo centrado. Pueden poner un aerosol box o pueden poner un nylon encima, algo que nos evite los aerosoles del paciente, porque eso, tanto intubar como extubar son procedimientos con alto riesgo para el personal que lo realiza. Extubar que siempre con circuito cerrado de aspiración y la ventilación mecánica, el ventilador obviamente en stand-by. Eso va a estar el segundo, el asistente de que realice el procedimiento se va a encargar justamente de eso. De poner stand-by, de hacer una sujeción, de desinflar el balón. Colocar oxigenoterapia de ser necesario y siempre barbijo, acá tenemos mucho mascarilla por encima del dispositivo usado. No realizar nebulización, algo que yo he visto mucho acá que usan esos nebulizadores de gran volumen con oxígeno que marca la FiO2, está muy bueno, pero no es para hoy, no es este tipo de pacientes. Tampoco no sé qué tan bueno tener un paciente nebulizando 24 horas al día. Sí, me escucho. ¿Quién habla? Bueno, el equipo experto en la vía aérea debe estar preparado en caso de reintubación. Acá algo esquemático nomás. Se está actuando con un aerosol box. Se aspira el agua faríngeo. Acá está la sujeción. Acá está la jeringuilla para desinflar el CAF. Y bueno, después se va a actuar con un circuito cerrado de aspiración. Esto es lo mismo, pues esto es un ensayo, están practicando, es una persona real, pero están practicando los procedimientos. Acá pueden ver un nylon, cuando tienen nylon, el que pone la mascarita, tiene acá la mascarita por abajo, el oxígeno, y arriba la mascarilla o barbijo quirúrgico. Después se lo sujeta.
No se recomienda el uso de ventilación mecánica no invasiva ni cánulas de alto flujo. ¿Sí? Oxígeno con máscara de reservorio sin reinhalación parcial. Esto se debe ajustar a las necesidades o la tecnología que tenga la institución. Puedes tener presión negativa y lo usás, lo puedes usar, lo usás. Si tenés que pasar que te falta, lo querés probar, ven ahí, el canal de flujo, lo haces, o le pones un Venturi. Tenés que asegurarte que tiene buena ventilación, tiene presión negativa, o abrir la ventana que salga el aire hacia afuera y no entrar un rato, sino que tengan que ser monitoreo desde afuera del cubículo. Por eso tienen que ser pacientes que estén en cubículos cerrados y no con cortinas, si no nos contaminamos todos ahí. Bueno, los cuidados bueno, una vez actuado el paciente, se indica absolutamente el BNI, alto flujo o cualquier método de prevención de la falla. Esto lo tienen que hablar con el equipo tratante, que están todos ahí, y depende de los protocolos de cada institución. Se sugiere que no, pero si hay que hacerlo, y se lo hace. Se le coloca evidentemente una máscara de reservorio y siempre priorizar la seguridad del personal. Eso es lo más importante. Los objetivos de oxigenación, 29 de 26. Desafío 2 que haga falta para mantener más o menos estos parámetros. Siempre el paciente con barbijo. Siempre. Eso siempre. Y limitar el número de personas y minimizar el contacto solamente a situaciones estrictamente necesarias. Monitoreo, higiene, asistencia ventilatoria, pasar una medicación, pero solamente cuando es necesario. Monitoreo estricto las primeras 24 horas y evaluar el alta a las 48 horas si no hay sintomatología. Bueno, hasta ahí sería todo lo que es lo que es Winnie de vinculación. Aquí le quería poner un caso para que analicemos entre todos. Acá le voy a dar para que ustedes piensen y evalúen. Este es el caso de la mujer de 5 años, un antecedente patológico de miastenia gravis y obesidad. Estos son los pacientes que nos gustan a nosotros los kinesiólogos de pacientes. Bueno, los motivos de ingreso, crisis miasténica, se intuba por progresión de la debilidad generalizada y mal manejo de secreciones. Bueno, vuestra contractura, intubación dificultosa, 3 intentos, cuello corto, malampati grado 3. Al ingreso le hicieron una medición ahí, capacidad vital forzada, 650 mililitros, habían tomado ahí un ventilómetro de Wright y hicieron ventilometría. Bueno, pero bueno, evoluciona favorablemente a los 5 días, en los screening, digo que está bueno, está vigil, un RAS de 0, -1, 2 horas de prueba de ventilación espontánea intuente con buena tolerancia. Se decide evaluar la aptitud para la extubación y mientras que un Kaflix test. Bueno, tiene un BT programado de 450 y el BT expirado con balón desinflado 415 mililitros. Las mediciones dan capacidad vital 1400, no requiere aspiración por más de 3 horas, una Pmax de 35 centímetros de agua y un pico flujo torcido de 25 litros minuto. Entonces la pregunta, ¿qué decisión tomamos con este paciente? ¿Lo extubamos o no lo extubamos? De uno, ¿eh? Si ya le corrigieron la causa de que la llevó a la que le compensó la miastenia grave, la pueden extubar sin problema. Claro, esa es la causa que lo llevó a la ventilación era la crisis miasténica y mal manejo de secreciones. Bueno, por ahora parece que está mejor, pero hay que fijarse los parámetros. Cuando hablamos de los criterios de protección de la vida aérea,
Exacto. Bueno, ahí hablamos, después hablamos también del Catholic Test. Vamos, vamos a repasar. Tiene, primero, entró por un mal manejo de secreciones, se le intuba. Intubación dificultosa, 3 intentos. O sea que la vía fue herida 3 veces, para que lo lograron ventilar. Ese cuello corto. La capacidad vital forzada, bueno, era muy poca, ¿no? Bueno, eso. Pero bueno, después fíjate los valores que tienen. De BT programado 450. Con ese Catholic Alto. Test le da un BT expirado promedio a las 6 respiraciones sincrónicas, todo bien, de 415. Entonces, fíjate en eso. Después que dice, bueno, no tiene moco, ya eso ya mejoró. Y fíjate la capacidad de sus músculos aspiratorios. Tiene buena tos, si tiene buena fuerza, está ahí. La Pmax dijimos que tiene que ser mayor a 40. Pero el pico flujo torcido sin glotis tiene que ser 60. Y cuando medimos el Catholic Test acá, entre 50 y 415 hay una diferencia de 35. O sea que no llega ni a los 80 de punta del corte, mínimamente, y menos llega a los 110. Entonces te podemos decir que este paciente tiene un Catholic Test positivo, que es un aspecto negativo para el paciente. Lo que podremos hacer acá es volver a conectar al paciente a la ventilación mecánica, corregir esto, ese Catholic Test, porque puede ser que tenga edematizada su vía aérea por 3 intentos de intubación, y después mejorar, poder conectar al paciente en un modo confortable, presión control, primero presión de soporte, y lo dejamos haciendo una prueba el otro día, mención espontánea también de 2 horas, y volvemos a evaluar la Pmax, si está mayor a 40, si tiene un pico flujo torcido mayor a 60, mayor o igual a 60, y evaluamos si querés, después que hizo 24 horas de tratamiento con corticoides, incluso lo podemos hacer una prueba antes, o sea, de nebulizar con corticoides o corticoides endovenosos, y hacer Catholic Test. Si todo esto nos da bien, yo sí la estuvo. No tanto por el edema, que podemos estubar y poner corticoides, aunque sea, poner que no sea un paciente de COVID, podemos poner a nebulizar o hacer unos PAF, pero lo que pasa es que también tiene poca fuerza, tiene poca PMA, tiene poco pico flujo torcido, y quizás el paciente después se nos puede empezar a aspirar. Se empieza a juntar un poco, cuando tiene buena tos, entonces esto que estaba mejor se va empeorando y lo tenemos que volver a intubar. Entonces no tengo más riesgo de falla, y el que no puede cumplir ni por lo menos 48 horas post-extubación. Como conclusión, los pacientes que van a hacerle screening, evaluaciones diarias, pruebas de detección espontáneas, siempre es mejor tener a una, no conocemos mucho de la evaluación, o por ahí no tenemos médicos intensivistas las 24 horas del día dentro de la unidad, o terapistas respiratorias 24 horas, o kinesiólogo intensivista, o unos fisioterapeutas especializados en cuidados críticos que nos hagan las pruebas de detección espontánea, mejor esos cuadritos que yo les mostré, donde uno puede ir haciendo su propio checklist, su evaluación. Entonces ahí tenés menos riesgo de falla. Y siempre bajes de la decisión de vincular, actuar el paciente o de canular a algunos pacientes, se basa en consenso en equipo interdisciplinario, y siempre es mejor utilizar protocolos, ya que estos mejoran los resultados y optimiza la práctica, y hace que la práctica sea mucho más segura.
Bueno, nada más que acotar. Muchas gracias. Bueno, Buena pregunta. David, hacemos las preguntas al último después que exponga como José. usted desee, máster, no hay problema. Igual yo le tengo aquí unas preguntas. Bueno, sí, anote Y, nada. ya, y no sé si ya estará José listo para la siguiente intervención, ¿no? Yo prefiero que deje José porque va a hablar también un poco de evaluación diafragmática, creo. Así que por ahí podemos meter todo Todo dentro del junto, mismo, de sí, la misma todo charla. casi se orienta. Entonces, damos paso a José. José, ¿me copias? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, sí, listo. Entonces empezamos con tu intervención. Martín, por favor, deja de compartir para poder entrar porque no puedo entrar. Espera que estoy haciendo, ahora cierro la mía. Ya, Si listo, no cierro te mi preocupes, pantalla, tranquilo, tranquilo. te corre este de acá, dejo de compartir la que tengo ahí, ¿verdad? Y creo que no me funciona. Espera que tengo que, a ver. Ah, ya te mando a vos como anfitrión. Porque no te encuentro, no sé dónde estás ahí. ¿Vos figurar como José? Sí, Bueno, ahí te voy a poner como anfitrión. Ahí estás. Bueno, José, ahí estás. ¿Te ves ahí? hola, buenas noches. Bueno, continuando con la charla, perdón, de lo que acaba de hablar Martín, ¿no? Ahora que conocemos todos los parámetros que hay que valorar para tener un winning confiable, eh, vemos que tenemos parámetros indirectos como lo que acaba de mencionar Martín, ¿no? Vamos a hablar al momento de la disfunción del diafragma, cómo valorarla y para poder obtener un winning confiable. O sea, esta sería algo añadido a los valores anteriores que acabo de mencionar Martín, como habló Martín también del ultrasonido, que lo mencionó, que lo podemos tener como herramienta para poder valorar lo que es la disfunción diafragmática y poder tener un winning un poco más confiable. Evitar las reintubaciones a pacientes extubados. Vamos a verlo en este momento, ¿no? Como ya había mencionado Martín, el winning es un conjunto de procesos encaminados a la retirada del soporte ventilatorio. Se estima que aproximadamente el 40 al 50% del tiempo que el paciente permanece en ventilación mecánica lo hace durante la ventilación del periodo espontáneo. La ventilación mecánica incrementa la mortalidad, principalmente por las neumonías asociadas a la ventilación mecánica y también por los traumatismos que se pueden dar en la vía aérea. Los fallos en la extubación pueden provocar la reintubación a las 48 horas después de haberse realizado. Y esto puede conllevar al incremento de las neumonías nosocomiales. La realización de una prueba de ventilación espontánea en un paciente que no está preparado para ello va a provocar empeoramiento de su mecánica ventilatoria y alteraciones en su hemodinámica. La etiología del fallo en el destete suele ser multifactorial, incluyendo aumento de la carga en el sistema respiratorio como una disminución en la calidad del mismo,
que se define como una debilidad muscular. Tenemos un paciente en tubo en T y un paciente en soporte CPAP en ventilación espontánea. Mecanismos que influyen en la aparición de la insuficiencia respiratoria tras la extubación. Tenemos que hay dos mecanismos: la disminución de la aireación en el parénquima pulmonar y la disfunción diafragmática asociada a la ventilación mecánica. ¿Cómo podemos valorar esto? Haciendo una expulsión diafragmática mediante la ecografía pulmonar. Aquí tenemos la disminución de la aireación, un pulmón que está disminuyendo su aireación en el parénquima, ¿ya? Y acá tenemos un paciente que está con una disfunción diafragmática. Disfunción diafragmática en el paciente en ventilación mecánica. Es la disminución de la capacidad del diafragma para mantener fuerza contráctil contra la carga inspiratoria. Los efectos secundarios a la disfunción diafragmática presentes en el paciente en ventilación mecánica incluyen atrofia del músculo, modelación de ese músculo, daño estructural del músculo. Todo esto está asociado a un incremento en el estrés oxidativo. La atrofia muscular. Estudios han demostrado cómo aparece la atrofia diafragmática tras periodos de ventilación mecánica controlada superiores a las 24 horas y cómo el tiempo que este paciente permanece en ventilación mecánica va a influenciar mucho en dicha atrofia. La atrofia es consecuencia de una disminución en el tamaño de las fibras musculares. Esto está dado por la relación entre la síntesis y la degradación proteica. Ambos sistemas se encuentran afectados en los pacientes que tienen disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica. Debemos de recordar que no solo el modo ventilatorio en el que el paciente se encuentre va a afectarnos el diafragma, sino también la aplicación de la PIC va a influir mucho con la aparición precoz de la atrofia diafragmática. Valoración de la función diafragmática. Valoración con parámetros mecánicos. Aún siendo el diafragma el principal músculo respiratorio, la valoración de su funcionabilidad se realiza con parámetros ventilatorios indirectos, como lo hablé hace un principio. Los parámetros utilizados suelen ser muy sensibles en su detención de la disfunción diafragmática, pero por lo general su especificidad es muy baja. Como ya los mencionó Martín, los parámetros son la PIMAC, el F sobre la frecuencia, sobre volumen tidal, o también conocido con el nombre de índice de Yang y Tobin. Tenemos que la PIMAX es la presión inspiratoria máxima que va a dar nuestro paciente. El índice de Yang-Tobin puede reflejarnos un alto valor del Yang-Tobin. No nos va a reflejar específicamente, no nos va a reflejar una disfunción diafragmática. Muchas veces puede reflejarnos una alteración de la compliance o de la resistencia del sistema respiratorio. Tenemos también la medición de la P01, que es la medición indirecta del impulso nervioso central sobre la musculatura respiratoria. Esto tampoco es específico, dado que la P01 puede encontrarse también en alteraciones del centro respiratorio, puede encontrarse alterada. La P01 es la presión de oclusión. Para evitar esta falta de especificidad, suele utilizarse la presión transdiafragmática, la PDI, que para su cálculo se utiliza un registro continuo de la presión gástrica y de la presión esofágica. La diferencia de las presiones que se realiza mediante un monitoreo, ya sea en un ventilador que contenga el software para esta modalidad, que es la modalidad ventilatoria NAVA, o en algún monitor que contenga para hacer mediciones de presión gástrica y esofágica. La diferencia de estas dos presiones es la que nos va a dar de la
de la presión transdiafragmática. Como vemos aquí en la figura, tenemos un tacómetro que es para medir la Pmax o la presión inspiratoria máxima. Tenemos los índices predictivos que, dependiendo de la literatura, tenemos que la evaluación del control de la ventilación está dada por la P01, como ya les explicaba, por la presión de oclusión, que es de control neuromuscular de la respiración. Su valor, muchas veces, como ya lo explicó anteriormente Martín, su valor normal es de -2 centímetros de agua, de 0 a -2 centímetros de agua. Aunque hay literaturas que la ponen con un valor igual o menos 6 centímetros de agua, pero siempre va a estar por ese valor entre los 0 a -3 centímetros de agua. La capacidad muscular ventilatoria, que va a estar dada por la capacidad vital y la presión inspiratoria máxima. La capacidad vital, que va a ser igual o mayor de 10 ml por kilogramo de peso, ¿ya? Y la presión inspiratoria máxima, que va a ser igual o menor de 25 a -30, aunque literatura, como lo dijo anteriormente Martín, también la ponen de -15 a -30 centímetros de agua. El rendimiento ventilatorio, que va a estar dado por el volumen minuto del paciente, la ventilación voluntaria máxima, el índice de Jan-Tobin, que es la frecuencia dividida por el volumen tidal que el paciente está haciendo, medido en respiraciones por litros por minuto. Su valor normal es de 105. La frecuencia respiratoria, el volumen tidal espontáneo. Tenemos la valoración ecográfica. La acción de las fibras musculares hace que la contracción diafragmática aumente su diámetro anteroposterior, que es la valoración normal. El diafragma es un músculo que tiene forma de cúpula. La zona de unión del diafragma con la pared costal es llamada zona de aposición. Esta zona es de especial importancia en la funcionalidad diafragmática. Como vemos en la figura, en esta parte de aquí abajo, esta es la zona de aposición, que es la unión entre la pared costal y el músculo diafragma. Más adelante vamos a ver por qué es de vital importancia. Esto nos va a dar una medición que nos va a ayudar mucho. La exploración ecográfica del diafragma comprende la realización de 4 visiones distintas. La visión intercostal, la visión subfoidea, la visión subcostal anterior y la visión subcostal posterior. Para la realización de la exploración, el paciente ha de colocarse en decúbito sudo, ya que aquí el diafragma se mueve más libremente que en posición sentado y existe una mayor correlación entre el volumen inspirado y el desplazamiento diafragmático. Aquí tenemos las sondas que vamos a utilizar para la medición, ya sea del engrosamiento diafragmático, en la cual vamos a utilizar una sonda de frecuencia alta con que nos dé una profundidad de 6 centímetros. Y para la excursión diafragmática, que vamos a utilizar sondas de frecuencia baja, pero que nos den una profundidad entre 30 a 35 centímetros. Aquí tenemos las visiones que vamos a ver para pues, ir desarrollando la exploración de la ecografía, ¿no? Tenemos la visión intercostal. Es la más utilizada para evaluar el engrosamiento inspiratorio del diafragma. Recordemos, es la más utilizada para evaluar el engrosamiento inspiratorio del diafragma. Se utiliza un sensor de alta frecuencia. La colocación de la sonda se va a realizar a nivel de la línea axilar anterior entre los espacios intercostales 7-8 u 8-9. Como vemos aquí en la figura, línea axilar anterior entre el espacio intercostal 7-8 u 8-9. La visión subsifoide. Más utilizada en niños. Se usa el transductor de baja frecuencia, colocándolo bajo el sifoide en una orientación inclinada hacia la zona posterior del diafragma. En esta proyección es posible ver en niños las dos cúpulas diafragmáticas simultáneamente.
como observamos aquí en la ecografía. Las dos cúpulas diafragmáticas, tanto derecha como izquierda, las vemos en simultáneo. Visión subcostal anterior, la más utilizada para evaluar la excursión diafragmática. Recuerden, la visión intercostal es la más utilizada para evaluar el engrosamiento del diafragma. La visión subcostal anterior es la más utilizada para evaluar la excursión diafragmática en los movimientos respiratorios. Se coloca en la región subcostal entre la línea media clavicular y la línea axilar anterior. Tenemos la visión subcostal posterior, que requiere de colaboración del paciente. Esta es poco frecuente utilizar, ya que necesitamos que el paciente se encuentre sentado, y en pacientes críticos no nos va a ser de mucha utilidad. Tanto la valoración de la excursión diafragmática como el engrosamiento del diafragma están siendo utilizados para establecer el diagnóstico e función diafragmática asociada a la ventilación mecánica, así como su influencia en el proceso de destete. Tenemos la valoración de la excursión diafragmática. Puede cuantificarse con facilidad utilizando la exploración ecográfica en modo M. El modo M es el que tenemos a derecha de nuestra pantalla, que es este que está aquí. Dice, puede cuantificarse con facilidad utilizando la exploración ecográfica en modo M. Puede observarse el diafragma como una línea con dicho desplazamiento que corresponde a los movimientos inspiratorios y expiratorios. Su valor normal es identificado entre 19 y 90 milímetros, dependiendo de los movimientos inspiratorios y expiratorios. Esta línea va a tener su movimiento, este es el diafragma, y esta línea va a tener su movimiento, o sea, se va a desplazar de inferior a superior o de superior a inferior, se va a desplazar de entre 19 a 90 milímetros. Ese desplazamiento es el normal, entre 19 a 90 milímetros, y va a estar dado en inspiratorios y expiratorios. La parálisis diafragmática se define como la ausencia del movimiento o la presencia, y la parálisis diafragmática la definimos como la ausencia de movimiento y la presencia de movimiento paradójico del diafragma también. Mientras que la debilidad diafragmática queda definida como un desplazamiento inferior a los 15 milímetros, es decir, por debajo de los 19 milímetros, que es la cuantificación normal. Es decir, cuando tengamos un desplazamiento al 15%, podemos estar hablando que tenemos una debilidad diafragmática. Cuando tenemos ausencia del movimiento del diafragma, vamos a tener una parálisis diafragmática. Valoración del engrosamiento diafragmático. El engrosamiento diafragmático normal en zonas de aposición es de 22 a 28 milímetros en individuos sanos al final de la expiración. Valores que pueden ser identificables en patologías respiratorias preexistentes. ¿Recuerdan en la figura anterior que les mencionaba la zona de aposición? Es donde donde sea el diafragma con las paredes costales. ¿Ya? Esa es la importancia de esa zona, ya que va a tener su medición para poder hacer la valoración de engrosamiento diafragmático. Es decir, su valor normal en esa zona de ahí, su valor normal va a ser de 22 a 28 milímetros. Se dice, o se dice que un cambio de grosor inferior al 20% del valor normal va a dar como subjetivo para parálisis diafragmática. Y un 10% del valor normal, un 10%, va a dar para una debilidad diafragmática. Como vemos aquí en el modo M, este es el músculo diafragma, y aquí es donde se realiza el engrosamiento del diafragma. Luego tenemos la siguiente
el siguiente paso es la valoración de la aireación pulmonar. Vamos a dividir el pulmón en 6 regiones, valorando cada espacio intercostal. Las 6 regiones van a ser región anterior, superior, inferior, región lateral, superior e inferior, y región posterior, superior e inferior. Aquí vamos a medir un score, que es el que nos va a ayudar a dar una puntuación para saber si nuestro pulmón está aireando de una manera correcta o algún problema respiratorio. Es muy importante esta parte de aquí, la valoración de la aireación pulmonar, ya que en pacientes cuando están siendo destetados o cuando estamos en proceso de weaning y los colocamos en tubo en T, muchas veces el 50% de esos pacientes hacen disminución de la capacidad vital o de la capacidad residual funcional, haciendo atelectasia. Entonces es muy importante la valoración de la aireación pulmonar para saber si tenemos un pulmón funcionante o tenemos por ahí alguna complicación que nos está afectando para poder realizar intubación. Vamos a tener un score de 0 puntos, donde vamos a presenciar un desplazamiento normal del pulmón y líneas B en números inferiores a 3. En la siguiente diapositiva les voy a explicar cuáles son las líneas B que vamos a observar en el siguiente score. En el score que nos va a dar una puntuación de 1, vamos a tener ya pérdida moderada de la aireación con múltiples separadas entre sí. En el score número de 2 puntos, en el score de 2 puntos, vamos a tener pérdida severa de la aireación, múltiples líneas B sin separación entre sí. Y en el score de 3 puntos, vamos a tener pérdida total de la aireación con consolidación pulmonar. Recordemos que al inicio hablábamos que vamos a dividir el pulmón en 6 regiones. Como score desde 0 a 3, la medición de este score va a estar dado para cada pulmón con 18 puntos. Es decir, que vamos a tener un score de 0 a 30. Un score, un paciente que presenta un score de 17 al finalizar un test de ventilación espontánea y haberle realizado la valoración de la aireación pulmonar, va a ser un paciente altamente predictivo de fracaso en la extubación. En cambio, un paciente que presente un score inferior a 13 es predictivo de éxito en la extubación, así sometido a ventilación mecánica prolongada. Aquí tenemos estas líneas que ustedes alcanzan a ver aquí, son las líneas B normales que van a encontrar en la ecografía. Aquí tenemos un pulmón aireado normalmente, un score de 0, un pulmón aireado con líneas B en número de 2. Recordemos que en un pulmón normal, en un pulmón que está aireado, en cada espacio intercostal, lo permitidos son de 2 líneas B que vamos a observar. En la siguiente imagen vamos a tener un pulmón menos aireado y con líneas B que van a empezar a denotarse más y con ciertos espacios, múltiples líneas B, pero separadas entre sí. En la siguiente imagen tenemos un pulmón ya menos aireado y con múltiples líneas B ya casi entrelazadas entre sí. Recordemos que esta visión es solamente de un espacio intercostal. Y esto nos va a ir dando el score de cada espacio intercostal para ir sumando los puntos. En la última imagen, donde ya tenemos ausencia de la ventilación con consolidación pulmonar, como vemos aquí. La siguiente imagen va a ser un video de un paciente que era una insuficiencia cardíaca, paciente disneico, que le realizan una radiografía
una AP, pero acostado, no se la hicieron sentada ni parado, porque el paciente no podía estar en esa posición, se la hicieron rápido acostado, y lo que se denotaba en los rayos X era derrame pleural. Entonces decidieron hacerle una punción. Al realizarle la punción, decidieron hacérsela por medio de ecografía. Cuando empezaron a hacer el eco para ver cuánta cantidad de líquido tenía de derrame pleural, nos encontramos con que tenía también una consolidación a nivel de la base derecha, que no se denotaba por el líquido que ocupaba este espacio, ya que la placa fue hecha con el paciente acostado. Disculparán que está al revés la imagen, está virada. Ahí tenemos la condensación, la consolidación de esa base pulmonar, como vemos aquí, miren, se denota. Esta es una imagen de eco, para que vean que el eco nos puede valer, nos es de mucha ayuda. Como dije Martín al principio, no somos expertos, pero nos puede ayudar, nos puede sacar de un apuro, sabiéndolo manejar en ese momento, ¿no? Vemos que aquí tenemos la telectasia. Decimos que es una telectasia, no una consolidación de una neumonía, porque no tiene programa aéreo. Las imágenes ecográficas, en las imágenes ecográficas también podemos diferenciar las distintas, podemos diferenciar una neumonía, una telectasia, podemos ver si el paciente tiene un neumotórax, muchas también que podemos ver con la ecografía. De no tener a la mano una tomografía y podemos tener un eco, lo podemos hacer y valorar a nuestro paciente. En la siguiente imagen es el mismo paciente, pero ya esa imagen la vemos desde otro punto, desde otro espacio intercostal, donde denotamos que es una telectasia también. ¿Por qué? ¿Por qué corroboramos que es una telectasia? Porque tiene el signo de la cola de la medusa. Miren, una consolidación sin broncograma aéreo y con la cola de medusa, que es característico de las atelectasias de bases pulmonares. Bueno, eso es todo, espero que hayan entendido, y cualquier inquietud que tengan, estamos listos para contestarla. Gracias. Bueno, buenas noches con todo otra vez. No sé si tengan alguna pregunta. Dicen Martín, dicen José, están listos para responderles, ¿no? Y si tengo una pregunta, bueno, porque si ustedes ven, ellos hablaron de un tema específico, lo que es el winning ventilatorio. El winning ventilatorio se hace en conjunto, ¿sí? Y los médicos que están a la cabecera, los intensivistas, en algunos casos los emergenciólogos, los clínicos, y junto con el equipo de terapia respiratoria, es algo multidisciplinario. Debe de estar lo que es también el personal de enfermería listos ahí para cualquier eventualidad o emergencia después de la extubación, ¿no? Siempre reconocer cuando ustedes entuban a un paciente, cuando yo tengo la probabilidad, o yo encaminarme hacia el futuro, de decir cuándo yo puedo despertar a este paciente y cuándo podría yo destetar a este paciente. La patología respiratoria, junto con la neurológica, es una de las patologías que mayor tiempo de duración de la ventilación mecánica tienen, ¿no? Algunos de estos pacientes llegan a traqueostomía percutánea por el winning dificultoso, un winning complejo, y los fracasos en la extubación. Siempre tenemos que tener presente que, a pesar de que nos han dado ciertas medidas, estas de aquí casi no tienen un factor predictivo positivo tan alto, y tienen que combinarse, hacerse un conjunto con la parte clínica,
Siempre tenemos que tener monitorizado a este paciente, la frecuencia cardíaca, tenemos que ver que no aumente sus signos vitales más allá de un 10 al 15%, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, su presión arterial, la saturación, tenemos que estar pendientes, y más que todo su estado neurológico. Su mecánica ventilatoria, como ya lo indicó, las respiraciones cuentan mucho, lo que es la parte objetiva, y de ahí viene lo que es la parte evaluatoria, con muchos de los procesos que nos ha indicado, algo que utilizamos aquí siempre en terapia intensiva es el índice de Tobin, que nos ayuda bastante, en el cual nosotros dividimos lo que es la frecuencia respiratoria dividido para el volumen tidal en litros. Un valor menor de 105 nos indica que ese paciente tiene una alta tasa de probabilidad de que esa extubación pueda que sea satisfactoria. Y lo otro que ha llegado a unirse en estos últimos años, desde que la ecografía pulmonar ha invadido las áreas de emergencia, las áreas de terapia intensiva, y cada vez es más asequible para aquellos médicos y personal de terapia respiratoria, y nos ayuda en conjunto en la evaluación de lo que es la excursión diafragmática, como quien lo vio en Indicó José. Hay estudios en el cual el valor predictivo de una buena excursión diafragmática más allá de 25 milímetros y nos ayuda bastante a pronosticar que estos pacientes van a salir de la extubación. Y no sé si tengan alguna pregunta, igual yo tengo una pregunta aquí para el máster o para José. Hablaron de lo que es volumen pico flujo, ¿sí? Y la presión máxima a la tos, ¿no? La pregunta es, ¿con qué frecuencia lo miden? Yo creo que para los dos, ¿no? ¿Con qué frecuencia los miden en sus servicios? No sé si en esta última época de la pandemia lo estuvieron utilizando, y si lo utilizan en todos los pacientes o hay algún grupo de pacientes en el cual los utilizan más. Yo creo que dar para el licenciado Martín primero y luego José, Bueno, a ver si nos puede responder, ¿no? Mi experiencia. Mira, en mi experiencia, he trabajado en varios lados. Depende del protocolo que use cada institución. Yo creo que lo he usado pocas veces porque en el protocolo de una institución lo usábamos pico flujo. Como le dije ahí anteriormente, cuando medimos pico flujo, lo medimos con el paciente entubado, entonces no tiene ser elótico, no tiene tanta fuerza como si tuviera ventilación espontánea, entonces el punto de corte es 60 minutos. No es habitual, es más habitual usar el ventilador y medir el PEP01, FBT y medir Pmax si podés, también lo tenés que medir con el instrumento que mostró José, que es un medidor de presión inspiratoria máxima y inspiratoria máxima. Debe estar conectado a un tubo en T y ahí se puede medir. Igual que la ventilometría de volumen minuto, también lo puede hacer con un ventilador de Wright. No es habitual, porque tiene que estar contando los ciclos ventilatorios y ya midiendo la capacidad vital. Mi experiencia es mejor usar siempre el ventilador. Medir la Pmax, PEP01 y FBT. Y en esta época de pandemia, ni hablar de desconectar el paciente. Así que las mediciones que puedas, lo haces con el ventilador. Como mides el FBT, lo medís durante la prueba de ventilación espontánea. Creo que hay una pregunta, parece que usamos en CPAP. Sí, lo podemos usar en CPAP, presión de soporte de 0, con PIP de 0, y ahí puedes medir mejor el índice de Tobin. ¿Por qué digo CPAP? Porque CPAP no es un soporte ventilatorio. El paciente ventila por encima y por dentro de ese parámetro de CPAP. No es algo que se usa para oxigenar. Y si no, lo medís en presión soporte de 0 con PIP de 0, no tiene ningún tipo de asistencia del paciente, y ahí les puedes medir mejor el Tobin. José, no sé, sobre la pregunta del volumen pico flujo, ¿con qué frecuencia lo mides y en qué pacientes lo utilizarías? El servicio donde yo estoy no se lo utiliza casi, no lo medimos mucho. Lo hacemos, como dijo Martín, más con la parte del ventilador. Medimos el Tobin, medimos la PIMAC. También tenemos en muchos de los ventiladores, sí podemos ver de manera constante la P01. También podemos ver el índice de Tobin, que ahora en muchos de los ventiladores sale con las siglas RSBI.
y lo podemos constantemente. Hay otros ventiladores donde tenemos que hacerlos de manera manual, los operadores, pero la mayoría de los ventiladores actuales que ya lo traen incluido. Claro que con siglas distintas, pero te incluyen y tú puedes monitorizar de excelente manera al paciente. Lo del test de fuga que dijo Martín también es importantísimo para poder extubar un paciente, ¿no? Para ver si no hay daño de la glotis y fue manejada la intubación ese paciente. Es importante ese tema de ahí con lo que usted dijo, doctor, con lo del flujo, el pico flujo, muy poco utilizado. No lo trabajaría directamente con el ventilador y lo hacemos, por ejemplo, también, como dijo Martín, en CPAC. El CPAC no es un modo ventilatorio, es simplemente una ayuda para mantener tu capacidad residual funcional, que no se te caiga, que no hagas atelectasia. Incluso muchas veces ahora casi ya no colocamos el paciente en tubo en T, sino que lo extubamos directamente de ventilación espontánea, o sea, con el conectador, y lo sacamos directamente ya sea a BNI o a un soporte de oxigenoterapia de bajo flujo, mascarilla, mascarilla con reservorio o los dispositivos, pero lo hacemos con soporte de CPAP para mantener la capacidad residual funcional y evitar las atelectasias. Ya, hay una pregunta. Después, yo diría, para terminar la idea, Ya. un paciente que sería seleccionado para medir un pico flujo, ejemplo, el paciente que puso el ejemplo de miastenia gravis, un neuromuscular, que no lo puedo desvincular del ventilador, me sigue fallando, le falla, tiene poca Pmax, digo, bueno, pues siempre la Pmax lo entreno, lo pongo todos los días, a la mañana y a la tarde, le pongo 2 horas en ventilación que me sigue fallando. A ese paciente, que es neuromuscular, no tiene COVID, obviamente, yo le mediría el pico flujo. El neuromuscular es un paciente muy de elección para poder medirlo. Eso. Después lo demás no hace falta, porque no tiene de que eso da un trauma, un paciente, un EPOC, no, puede ser incluso, después medir un pico flujo a un asmático que fue ventilado, quizás para tener en consideración para evaluar un pico flujo. Ya. Siguiendo la pregunta, y aquí tenemos, ¿cuál sería la forma adecuada de utilizar el tubo en T en el paciente COVID? ¿Es recomendable usarla en estos pacientes en el Winning? ¿Qué experiencia tienen ustedes en este tipo de pacientes? No sé, Licen, si usted quiere empezar, tal vez. Dijimos que lo recomendado es no usar tubo en T. Si no queda otro motivo o porque el protocolo que usan lo fue adaptando a la nueva realidad, lo puse en la diapositiva, es usar el tubo en T con un humidificador con filtro, siempre. Y después que lo extuban, no lo pongan a nebulizar con esos macro nebulizadores con oxígeno que yo me sorprendí acá en Ecuador, no sé en Argentina no usan eso, y me parece que, como dije recién, nebulizar a un paciente de 24 horas no sé qué función tiene, y más lo están haciendo con una niebla que no tiene tipo de medicamento. O sea, poner tubo en T con un humidificador con filtro siempre, y después con la extuben no le pongan esos macronebulizadores con oxígeno, sino le ponen máscara de reservorio, una cadena de alto flujo, y se necesita broncodilatadores, se lo hagan con un helador de masa medida, con una aerocámara, y se necesita mucho soporte de oxigenoterapia. Lo más indicado sería ponerlo en la cara en una sala de alto flujo, y listo, con eso lo salvamos al paciente. José. Lo salvamos todo. Sí, mira, con respecto a la pregunta del tubo en T, como dice el colega, ¿no? En estos tiempos de COVID, ponerlos en tubo en T a los pacientes es un poco complicado para el personal, más que todo. Y para el paciente, por ejemplo, si lo llegamos a hacer, ponerle un filtro al paciente, si de por sí un paciente en presión de soporte a veces
es dificultoso para ellos, se les cuesta hacer respiración normal. Imagínate con un filtro en un tubo interno, va a ser más difícil para el paciente, tanto en inspiración como en exhalación. Y por eso yo hablaba hace un momento de lo que hacemos ahora, de valorar bien al paciente, seguir todos los protocolos y todos los parámetros del Winning, y hacerlo directamente, retirarlo directamente de ventilación en presión de soporte o sin presión de soporte, solo en CPAP, y retirarlo directamente de ventilación a un sistema de bajo flujo. O en el caso que requiera alto flujo, ponerlo en VNI en alto flujo. Creo que no tenemos más preguntas, ¿no? Y bueno, yo creo que daría la última pregunta. Escuché en la charla del máster Martín sobre el asunto de lo que es la cánula de alto flujo, ¿no? No sé, pues allá en Argentina generalmente hay, seleccionamos los pacientes, o sea, en todos lados seleccionamos los pacientes. Sí, sí. ¿Usted ha visto con qué frecuencia aquí en el Ecuador utilizan la cánula de alto flujo post-extubación? ¿Seleccionan los pacientes? ¿Solo dejamos para los pacientes que yo tengo un factor predictivo de que me vaya a fallar, o le hacemos a todos los pacientes? Bueno, como le dije anteriormente, pacientes siempre es seleccionado. Se ve que un paciente que tolera bien, que cuando le pusiste estaba al FIO el 28, en tubo entero, o soporte mínimo, y requiere dosis bajas, pues, no hace falta ponerle una cadena nasal. Si voy a pensar que un paciente es poco, tiene mucho tiempo ventilado, lo sacaste porque te gustó, lo sacaste con una FIO de 50, 40, yo pienso que ese paciente yo le pondría una cadena de alto flujo porque tiene una gran posibilidad de falla. Pero como siempre, tenemos que evaluar al paciente y no ponérselo a todo el mundo. Tenemos que economizar los recursos y utilizarlos en forma objetiva. Acá lo he visto muy poco, no estoy trabajando, no tienen cánones de alto flujo, he puesto algún BNI, pero me parece que como dijo, tenemos que seleccionar a qué paciente lo ponemos. Lo sacaste con soporte 5, pero con FIO 50, y bueno, eso yo me parece que no dudo en poner una sal de alto flujo. Bueno, de mi parte, ¿no? En mi experiencia, yo como te diría que puedes poner un paciente que es retirado de la ventilación, mandarlo a alto flujo, que cómo seleccionaría ese tipo de paciente, ¿no? En la parte de la medición de las cosas, tenemos en la curva de flujo, ahí podemos notar cuánto está necesitando ese paciente, ahí vemos el flujo pico inspiratorio del paciente. Y ahí podemos ver cuánto está necesitando ese paciente de flujo, cuánto requiere, cuánto está pidiendo él mismo de flujo para poder. Entonces, si vamos a tener que ese paciente está con un flujo por encima de 17, yo lo sacaría a un alto flujo, no lo voy a sacar a un sistema de bajo flujo. Tengo que mandarlo a un alto flujo si me está pidiendo de 17 a 25 flujo pico. Lo puedo meter en el ventilador antes de extubarlo al paciente, y con eso puedo sacar si lo mando a alto flujo o lo mando a un sistema de bajo flujo. Listo. Creo que bueno, ha quedado claro la explicación de los licenciados en terapia. Creo que no tenemos más preguntas. No sé si Diego... Hay una de traqueostomía y no sé qué dice, no lo logro ver bien. Ah, ya. En un paciente con traqueostomía y en ventilación mecánica, ¿se usan los mismos parámetros para la extubación? No, ese seríamos ya decanulación. Bueno, más o menos primero lo que tenemos que lograr con ese paciente es desvincularlo de la ventilación mecánica. Hace todas las pruebitas, igual, tubo en test, soporte, tratar primero de desvincularlo de la ventilación mecánica. Y ahí le podemos conectar un sistema también igual, de alto flujo, que también viene adaptado para la traqueostomía, o oxígeno,
según sea. Después, el procedimiento de canulación es otra cosa. Bueno, creo que hemos terminado, ¿no? No sé si Incluso te quieras diría agregar que, algo. incluso diría que al no tener traqueostomía, nos disminuye el espacio muerto y quizás también nos Un facilita poquito. la desvinculación de la ventilación mecánica. Sí. Claro, generalmente ya hablamos más que extubación, desconexión de la ventilación mecánica, pues como dice De Master, vinculación sería la palabra acá ajá, para ese paciente claro, traqueostomizado. utilizamos Del proceso, los mismos del proceso del parámetros. Winnie. Lo mismo, capaz nos facilita tener menos espacio muerto. Listo. José, ¿alguna acotación tal vez? No, Listo, creo que hemos terminado el día de hoy, nuestra cuarta semana, el inicio. Esperemos que las personas que no se conectaron, bueno, se conecten a los videos. Y de aquí estamos listos para el día miércoles, si no me equivoco, es complicaciones de la ventilación mecánica. Gracias a José, gracias Master Martín. Que tengan una bonita noche todos, Bueno, ¿no? bueno, para igualmente con todos, todos. muchísimas gracias. Cuídense. Bueno, los día Gracias. miércoles. Pasen bien. Chao. Gracias.